Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por estar con nosotros en Radio San Borja, en los 91.1, líder en peruanidad. Recuerda que puedes seguirnos a través de www.sanborja.com.pe, a través de la radio y a través de televisión en vivo, por supuesto. Los temas para hoy se los doy rapidito. Vamos a hablar de logística. Vienen los amigos de GS1, que no solo vamos a hablar de logística con ellos, sino también de un evento que están organizando que va a ser fantástico, con unos invitadazos para hablar de los temas de logística, entre otros. Luego hablaremos de Para Quitarse el Sombrero, una iniciativa muy interesante de la Fundación Romero, que apuestan por el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Y hacia el final hablaremos de la cumbre mundial que tiene lugar en nuestro país. Esta reunión anual de la Junta de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional del año 2015, que se desarrolla en nuestro país y que ha generado por un poquito de dolor de cabeza a todos los que nos movemos por la zona de San Borja. Bueno, esos son los temas. No nos quitemos minutos. Vámonos de frente con las entrevistas. Quédense con nosotros, estamos en Calidad al Día. Muy bien, y dicho eso, nos ocupamos del tema 1, el tema de la logística. Alberto Porras, gerente de proyectos de GS1 Perú, está con nosotros. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Ya es, creo, la tercera vez que estoy en el programa. Ya casi caserito, Alberto. Sí, siempre es un gusto venir acá y estar con ustedes departiendo sobre estos interesantes temas. Bueno, cuéntame cómo vamos a nivel mundial en logística. ¿Hay algún ranking que nos pueda medir en esos términos? Sí, bueno, existen varios rankings, te comento, ¿no? La vez pasada, hace unos meses, asistí a una conferencia en la cual justamente se hablaba sobre los temas de los rankings, ¿no? Y cómo íbamos nosotros, y se veía un poco el tema de Perú, y se veía también un poco el tema mundial en general, ¿no? Entonces, porque Perú, tú sabes, pertenece a una región, y bueno, y estamos nosotros pues en un comercio que ahora es global, es mundial. Seguro. Y realmente lo que se veía en Perú, estamos bien, hemos mejorado, pero todavía hay muchas cosas por hacer, definitivamente hay muchas cosas por hacer. ¿Estamos a mitad de tabla, dirías tú? Y digamos, estamos más o menos a mitad de tabla, estamos debajo pues de países que están un poco más adelantados que nosotros a nivel región, nuestros pares. Hablando, ¿no? Nuestros pares, Chile, por ejemplo, Chile está siempre mejor, bueno, Brasil, ¿no? Nos llevan algunas ventajas, Colombia con nosotros está más o menos por ahí en la tabla, pero también estamos un poco mejor que los demás, ¿no? Sin embargo, lo que se veía acá, y eso es lo interesante, se había hecho un estudio, no solamente una foto actual, o sea, cómo estamos nosotros actualmente, sino se había visto, hay varios índices, no voy a detallar ahora, pero se habían visto varios índices que se trabajan a nivel mundial, y se había hecho un estudio de más o menos un índice general en base a ello, y cómo había estado en los últimos 10 años, digamos, y cómo había estado la brecha de nosotros, o sea, cuando hablo de nosotros, la región. Pues me parece una medición más interesante, ¿no? Muy interesante, ¿no? El investigador que había hecho esto, y mostraba, y había pues una brecha, digamos, por el momento insalvable, ¿no? O sea, habían varios puntos de diferencia de nosotros, por ejemplo, con los mejores países del mundo, llámese Alemania, por ejemplo. Insalvable. ¿No? Y por el momento era insalvable, o sea, al momento que uno veía la brecha en los últimos 10 años, la brecha era más o menos la misma, ¿no? Entonces se decía, ¿no? Ya realmente comienzan a haber problemas ya más de tipo infraestructura que se hace más difícil de resolver. Por ejemplo, ¿no? Hablando de temas nuestros que todos lo entendemos, el tema del tráfico, por ejemplo, ¿no? Todos aquellos que vamos en algún momento por la carretera central un sábado, por decir, queremos llegar a Chosica. Yo ya no lo hago, ¿no? Entonces hay personas que ya no lo hago. Ven buscas alternas o simplemente ven otros sitios donde ir, ¿correcto? Así es. Y es un tema logístico, porque tiene que ver con el tema de la comunicación, del transporte. Definitivamente, ¿por qué hay tanto tráfico? Porque uno de los temas que vemos a cada rato son, por ejemplo, camiones, ¿de acuerdo? Y los camiones solamente tienen determinadas rutas que seguir para llevar mercadería de un punto a otro. Al tener problemas de infraestructura, porque solamente hay algunas vías con las cuales se tiende a mejorar las cosas, pero las vías pues no son grandes carreteras, son carreteras de 2, 3 pasos de ida. ¿Por nuestra propia geografía dices o porque no hemos sido capaces de imaginar? De quizás
no ha habido la inversión suficiente con el tiempo. De acuerdo. Pero estos problemas estructurales tampoco son problemas que se trabajan a corto plazo. O sea, porque decir para mañana yo voy a tener carreteras mucho más amplias no es tan fácil, lo sabemos todos nosotros, ¿no? Entonces son problemas más a mediano, largo plazo. El tema de los puertos, por ejemplo, ¿no? Los puertos que tienen un cierto calado. Entonces, definitivamente tenemos puertos que no tienen, o sea, tenemos los puertos, pero el calado, o sea, es decir, la profundidad del agua no es lo te da suficiente para que puedan determinados barcos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Los barcos se van ¿a dónde? A otros países. ¿Y qué pasa con el Perú? Perdemos competitividad. Entiendo. Entonces ya comienza a haber un problema de infraestructura, no solamente en nosotros, no solamente estoy hablando de Perú, estoy dando los ejemplos que todos los peruanos conocemos, pero también eso sucede ya a nivel regional, ¿no? Pero cuando dices insalvables, que ni siquiera con una política de Estado. Insalvables en el corto plazo, quisiera precisar, ¿de acuerdo? Insalvables en el corto plazo. Ajá. Muy probablemente, si hay políticas a mediano y largo plazo que se mantengan en el tiempo, esas brechas podrían irse acortando, ¿no? Todo se puede mejorar, es una de las reglas que existe, no solamente en la logística, sino en general en todo lo que tiene que ver con el tema de negocios, la administración, ¿no? Entonces, bajo ese punto, ese principio, en verdad, que podemos mejorar, lo podemos hacer, ¿no? Sin embargo, lo que podemos conseguir en el corto plazo, sobre todo desde el punto de vista de infraestructura, no es tan salvable, ¿no? Tendríamos que pensar en un mediano, un largo plazo. Esas son las sombras de años, ¿no? Esas son las sombras. Y las luces de esos rankings, ¿qué avances muestran? Bueno, el Perú, de hecho, hay mejoras, ¿no? Por ejemplo, hay implementación de tecnologías interesantes, ¿no? Se está promoviendo. Y acá no es que quiera hacer pues una autopropaganda, ¿no? Pero a través de GC1 y también a diferentes universidades de las más reconocidas, se está ahora haciendo mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con la logística y la cadena de suministros, ¿no? Un poco la cadena de suministros va un poco más allá que la mera logística, o sea, no solamente ves una sola empresa, ¿no? Y no ves los típicos temas de compras, inventarios, sino ya ves toda la cadena logística, o sea, esa empresa cómo se conecta y cómo se interrelaciona con sus proveedores, con los proveedores de sus proveedores, con sus distribuidores, y finalmente todo esto tiene un único fin: el cliente, ¿no? El cliente final, el consumidor, ¿no? Entonces la idea es cómo podemos mejorar toda esta cadena, que decía es complejo y de por sí no es una cadena realmente, sino más bien es una red. De acuerdo. Una empresa tiene pues varios proveedores, cada proveedor tiene varios, pues entonces es una red bastante compleja. ¿Cómo podemos ir mejorando todo ese flujo para que finalmente todos ganemos como consumidores finales? Pero además exigiéndoles a nuestros proveedores que mantengan los estándares que nos autoexigimos nosotros mismos. Nosotros como GC1 lo que vemos son estándares, y creemos nosotros que con los estándares, la aplicación de los estándares, la aplicación de las mejores prácticas, finalmente van a ganar todos. Gana el consumidor final y ganan también todas las empresas. ¿Por qué? Porque ganan eficiencias en base a lo que son la estandarización, ¿no? En base a la estandarización y a la interrelación, ¿no? No es solamente la estandarización, definitivamente es un tema un poco más complejo, pero es una parte importante, ¿no? Hablemos de ello. Cuando un proveedor pequeño llega a mí y yo soy capaz de, a partir de mi relación comercial, hacerlo crecer y verlo mejorar, ¿eso es tangible? ¿Eso se nota? ¿O hay proveedores que no salen de donde están y insisten en las mismas taras? Nosotros en GC1 damos cursos, y damos cursos a dos niveles. Damos cursos estratégicos en los cuales quienes dictan son profesores internacionales. Vienen profesores de afuera y nos dan un poco la visión de lo que está actualmente en el mundo y lo que se viene en el mundo, que luego vamos a hablar un poco más de ello. Pero además de eso, nosotros también dictamos cursos, digamos, de un segundo nivel, que le llamamos nosotros un diplomado operativo, y tenemos nosotros contacto con, y digo nosotros porque, por ejemplo, soy una de las personas que dicta en esos seminarios, en ese diplomado, ¿no? Pero también en general contamos con varios ejecutivos de empresas de primer nivel acá en el Perú, pero tenemos un contacto con las empresas, con todo tipo de empresas, cuyos ejecutivos, cuyos funcionarios, cuyo personal asiste a esos cursos. Entiendo. Te doy algunos ejemplos. A ver. Entonces son ejemplos interesantes, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos era, no voy a dar nombres porque creo que no va al caso, ¿no? Pero, por ejemplo, hablaban de una constructora que era en Trujillo. Hace unos años, pero mire el ejemplo, ¿no? Lo que estamos hablando se llama desarrollo de proveedores. La importancia, ¿no? De que ¿qué pasa cuando no tienes proveedores en tu zona, ¿no? Entonces, esta empresa fabricaba un determinado tipo de ladrillos. Ladrillos necesitaba un determinado tipo de ladrillos. Para sus edificios. Para lo que ellos construían, ¿no? Entonces, para lo que ellos construían. Pero esos ladrillos los tenía que traer de Lima. Porque nadie en Trujillo podía hacer ese tipo de ladrillos. Y para esa empresa, que era una empresa relativamente pequeña, era costosísimo llevar esos ladrillos, comenzando, ¿no? Que decía, en Lima en general la gente no me hace caso, porque el volumen de ladrillos que yo compro es ínfimo con lo que compran. Hace unos años sabemos todos, ha habido pues el boom de la construcción. Entonces decía, comenzando, para mí es sumamente difícil, era
una mujer, ¿no? Y en ese un paréntesis, ¿no? Cada vez hay más mujeres ahora en el mundo de la logística y en general en todo, ¿no? En la minería y en todo. Entonces ella era la logística de esta empresa y contaba, ¿no? Y decía, tenía un grave problema. Primero la distancia y los altos costos que eso representaba. Nuevamente estamos hablando de costos de distribución, ¿no? Seguro. De cómo llegar. Pero además decía, no me hacían caso, ¿por qué? Porque los volúmenes que yo compraba eran pequeños. Las grandes empresas preferían pues vender grandes volúmenes. Entonces a ella se le ocurrió y dijo, bueno, ¿qué hago? Entonces comenzó a investigar un poco más. Entonces, por ejemplo, ¿no? La logística, a veces uno no lo tiene tan claro, piensa en la logística típica de almacenes, de compradores. Antes se ponía al almacén a la persona que uno no quería en la empresa y la ponía. Es verdad, allá, la mandabas al almacén. Y a veces como castigo, ¿no? Sí, Te vas al almacén y te quedas ahí, ¿no? Pero eso ya está cambiando, gracias a Dios, ¿no? Cada vez hay personas más preparadas. Entonces esa persona es una persona profesional. Y siguió pues un poco lo que dicen los libros, lo que dice la academia, ¿no? Tienes que comenzar a buscar. ¿Y qué descubrió? Comenzó a buscar y no encontraba. Entonces, ¿qué dice ahí? Tienes que desarrollar a tus proveedores. Comenzar a tocar las puertas a los proveedores. Por supuesto, esto tiene que ser un acuerdo. Seguro, ¿no? Y hay una mutua confianza. La confianza ahí es un tema que también los peruanos no tenemos muy desarrollado, ¿no? Pero es un caso real. Importante, pero es un caso real. Lo que entonces... es un caso real. Y encontró pues un proveedor que le dijo, ok, si tú me hacemos un contrato, ¿no? Y si tú ¿cuánto es lo que tú necesitas? Claro, lo que eran ínfimos volúmenes para una empresa en Lima, para este proveedor que también era pequeño, ya no eran volúmenes tan ínfimos. Entonces llegaron a un convenio en el cual la cosa fue más o menos así. No estoy, por supuesto, dando casos generales, ¿no? Por supuesto. Yo te voy a comprar por los próximos 5 años y además te voy a dar, te voy a dar una inversión inicial, un adelanto de lo que yo te voy a comprar para que tú puedas desarrollar la tecnología. Fantástico. Pero además, yo tengo ingenieros y mis ingenieros tienen las nociones de cómo se hacen estos ladrillos. Entonces yo te voy a transferir esa tecnología con la condición de que tú me vas a vender en primera instancia a mí. Y desarrolló los ladrillos. Ese proveedor tiene que haber encontrado ahí una mina de oro. Fue un ganar-ganar, porque este proveedor finalmente, si bien no tenía exclusividad con ella, sino lo que tenía es darle la priorización a ella en los volúmenes que habían quedado de ahí a 5 años. Luego atendía el resto, claro. Se hizo conocido en Trujillo, porque en Trujillo nadie daba ese tipo de ladrillos y pudo venderle no solamente a ella, sino a todos, ¿no? Entonces hubo un ganar-ganar, ¿no? Ganó la empresa, ¿por qué? Porque ya tenía mucho más barato los costos, definitivamente, ¿no? Tenía ya un proveedor que la priorizaba a esa empresa. Y con lealtades, además, por supuesto. Por lealtad, porque ahí era una lealtad pues tremenda. Y a su vez había ganado el proveedor, porque tenía otro cliente y no solamente uno, sino amplió su cartera de clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe ese tema de sinergias en la logística. Alberto, me tengo que ir a la pausa, perdona que te interrumpa porque me están pidiendo ir al corte, pero quiero que regresemos para seguir hablando de esto, que me parece fascinante. Alberto Porras está con nosotros, gerente de proyectos de GC1 Perú. Pausa y volvemos en Calidad al Día. Tips para la calidad. Gestión de proyectos. Mantenga líneas de comunicación abiertas. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Desarrollo organizacional. Fortalezca capacidades en sus colaboradores. Seguimos en Calidad al Día, qué bueno que se han quedado con nosotros porque nos acompaña Alberto Porras. Alberto es gerente de proyectos de GC1 Perú y nos estaba contando y dando unos ejemplos magníficos de cómo las sinergias y el trabajo en red, claro, no es una cadena, es un trabajo en red. Mira, hay otro concepto también sumamente interesante que lo damos en estos cursos que nosotros enseñamos, que es justamente esto, ¿no? Las redes, ¿no? Antes se decía la mejor empresa, la que tiene los mejores, y es cierto, ¿no? La que tiene los mejores recursos humanos, la que tiene mejor conocimiento es la que gana. Sin embargo, ahora una tendencia dice, eso ya no es suficiente. O sea, tú como empresa puedes ser muy buena, tú como ser humano puedes ser muy bueno, pero lamentablemente tú solo no puedes contra el mundo. Sea como ser humano, sea como empresa. ¿Tú qué necesitas? No, lo que siempre nos dicen, necesitas tus amigos, ¿no? Entonces necesitas una red que te sostenga. Y realmente lo que estamos hablando de la cadena de suministro, te decía, más que cadena, es una red de suministro, una red, se dice, ¿no? Quienes van a ganar no son las mejores empresas, quienes van a ganar finalmente, ¿quiénes son? Los que tengan las mejores redes. Tú, una empresa, sin adecuados proveedores vas a tener problemas, porque esos proveedores, ¿qué va a pasar? Si no son los más adecuados, te pueden incumplir. Si te incumplen, tú no vas a tener tu mercadería a tiempo, ya estás quedando mal con tu cliente. Te pueden dar mercadería de mala calidad, insumos de baja calidad. Si el insumo es de baja calidad, ¿cómo va a ser tu producto? De baja calidad, finalmente vas a tener un cliente insatisfecho. ¿No? Todo siempre con la vista al cliente. Y finalmente, clientes insatisfechos, ¿qué cosa es lo que va a pasar en un mundo cada vez más competitivo? Ok, si tú
una vez te lo perdono, 2 veces, 3 veces, tú ya no, entonces le toco al de al frente, y el de al frente, ¿qué va a hacer? Te va a recibir con los brazos abiertos, perdiste un cliente, ¿no? Y lo más difícil, ¿qué cosa es? Conseguir clientes, ¿no? Y todo esto, estamos hablando de clientes, mira, pero está ligado completamente ¿a qué? A la logística, ¿no? Un tema de logística. Hablamos de la confianza. Sí, claro. La confianza es tan importante en este negocio. Bueno, no solamente en este negocio, yo diría todo en la vida, ¿no? O sea, realmente uno cuando pierde la confianza, se pierde un valor y un tema muy importante, ¿no? Y en esta, mira, otro ejemplo, discúlpame que te dé ejemplos, pero creo que es lo que más, ¿no? Más da, me comentaban, en estos cursos que te digo que dictamos nosotros, me comentaba otro participante, porque lo bueno de estos cursos es que son cursos participativos. Y como yo muchas veces le digo no les quiero llamar alumnos, ¿no? A los participantes, les digo muchas veces, más de lo que yo pueda decir, a veces son los ejemplos que ustedes puedan dar. Pero claro, definitivamente guiados pues por alguien, ¿no? Queda claro, ¿no? Sí, discutido. Entonces, ejemplos, ¿no? Entonces, otro ejemplo real. Estamos hablando hace ya mucho tiempo, pero real que nos lo han dado hace poco, ¿no? Asistieron un grupo de ejecutivos peruanos a Japón. En la época en que Japón era lo máximo, ¿no? Se hablaba de Japón, Toyota, todo eso. Bueno, hay varios ejemplos, pero te voy a dar uno de ellos, ¿no? Entonces, perdón, era en este caso Alemania. De Japón es otro tema. Alemania, asistieron a Alemania. Y asistieron a Alemania, asistieron a una fábrica que trabajaba con planos y tercerizaba, o sea, esa fábrica trabajaba para otras fábricas que realizaban, ellos lo que hacían los planos y hacían los moldes para determinados productos, ¿ok? Pero para hacer un molde tú necesitas los planos y muchas veces los planos son secretos, ¿no? O sea, es decir, tu plano, si tú me das tu plano, yo logro conseguir tu plano, lo que se llama el espionaje industrial, yo podría sacar un producto con algunas, hasta mejoras quizás, antes que tú, ¿de acuerdo? Entonces, los planos pues son sumamente confidenciales. Y asistieron varios peruanos, ¿no? Junto con otras nacionalidades. Y bueno, el alemán comenzó a explicarnos, nosotros acá tenemos los planos de estos productos, que son productos de innovación, en ese momento estábamos hablando, y bueno, uno pues de nuestros compatriotas levantó la mano, cosa que es lógico, ¿no? Para nosotros, vamos. Entonces le dijo, dime, ¿pero te lo dan así nomás? ¿Tú firmas un acuerdo de confidencialidad? ¿No hay un peligro en que te den los planos? Y lo que me comentan las personas que estuvieron ahí es de que el alemán no comprendió la pregunta. Claro, le dijo, no entiendo. Entonces le dijo, no, o sea, lo que yo te digo es, si tú tienes los planos antes que nadie, si yo fuera uno de tus clientes, ¿qué me asegura a mí, problema de confianza, qué me asegura a mí, no, o sea, de que los planos tú no los vas a vender a la competencia? Y le dijo, pero, ¿y un convenio? Entonces le dijo, claro, o sea, un convenio, pues si tú haces eso, yo inmediatamente te pongo una cláusula y tú me tienes que pagar cierta cantidad de plata. Y el alemán le dijo lo siguiente, ¿no? Le dijo, mira, nosotros no hacemos convenio, no hacemos nada, ¿no? No es necesario acá. Mira la diferencia, ¿no? Y le dijo, ¿por qué? Le dijo, ¿no? Porque en el mismo momento que se sepa en el mercado que yo he dado un plano tuyo a la competencia, en ese momento mi empresa quiebra, ¿no? Y yo literalmente desaparezco del mercado, ¿no? Entonces, la ausencia un tema de confianza. Y mira, esto de, ¿no? De vigilancia propia del mercado, ¿no? Porque dijo, todas las empresas en ese momento me cierran las puertas y yo simplemente quiebro. Entonces, por eso no entendía tu pregunta. O sea, el que solamente me imagine yo que puedo vender eso significaría una especie de harakiri, ¿no? Entonces, mire ese tema, ¿no? Sin embargo, pues, definitivamente hay temas culturales y nosotros a veces, pues, hasta se dice que los peruanos, quien más desconfía de un peruano es otro peruano, ¿no? Cosa que no estoy de acuerdo. Hay personas sumamente confiables, pero sí, es importante ese tema de la confianza. Muchas veces, estos acuerdos entre empresas, estamos hablando de un punto de vista logístico, se pierden más que todo por un tema de confianza, ¿no? De confianza a largo plazo. Finalmente yo desconfío si te tengo que dar mi información de mis ventas, ¿no? Porque mira lo interesante, ¿no? Si tú fueras mi proveedor, estamos hablando de un tema logístico, entonces tú lo que necesitarías conocer son todas mis ventas, que lo tengo todo planeado. Cuando tú mejor eso lo conozcas, tú definitivamente vas a producir mejor, más a tiempo, y eso a mí me puede convenir. Pero ahí comienza pues la desconfianza, ¿no? Si yo te doy a mí mi proyección de ventas de acá a mediano plazo y eso cae en malas manos, y ahí comienza todo el tema, la desconfianza. Es por eso tan importante la confianza, ¿no? Alberto, a través del Twitter nos preguntan, ¿con qué frecuencia se renueva la logística? Es una pregunta interesante, ¿no? A ver, primero, el ABC de la logística, yo diría lo que se enseñaba hace 20 años como ABC, siguen siendo los mismos principios, como principios generales, ¿de acuerdo? Sin embargo, como todo en la vida, hay nuevas herramientas que se van desarrollando. Seguro. Te sigo dando ejemplos, ¿no? Mobile, la tecnología mobile. ¿Qué es la tecnología mobile? Lo que todos nosotros tenemos, los smartphones, los celulares, ¿no?
Actualmente en GC1 nosotros vemos el tema de estándares y desarrollamos el tema de estándares. Somos sumamente conocidos por todo el tema de código de barras. Sin embargo, no nos dedicamos exclusivamente a código de barras nosotros. Por ejemplo, ahora tenemos todo un grupo de personas que está viendo la tecnología mobile, todo lo que va a suceder con el tema de los teléfonos inteligentes. ¿Por qué? Porque ya se están utilizando, pero cada vez más se van a utilizar los teléfonos inteligentes como herramientas para todo lo que va a ser la cadena de suministros. Es más, se dice, ¿no? Ya con esto, ya los inventarios van a ser hasta virtuales, porque la gente va a poder hacer algunos... Se habla ahora el Internet de las cosas, no sé si has escuchado ese tema, sí, el Internet de las cosas, ¿no? O sea, es decir, yo voy a tener mi refrigerador interconectado con una base de datos de la empresa proveedora y yo mismo con mi celular y me va a avisar, ¿no? Alberto, tienes que comprarle la leche de tu hija porque ya se acabó, o sea, se va a acabar, no se acabó, sino se va a acabar. Dentro de 2 días no lo va, y me va a traer, ¿no? Y cuando yo esté cerca a un supermercado donde yo suelo hacer mis compras, me va a pasar una alerta, anda al supermercado a comprar. Fantástico. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso definitivamente, pues, hace 20 años no existía. Hace 30 años alguien siquiera podía soñar como un tema de ciencia ficción. O sea que y eso está cumpliendo, digamos, está cambiando todas las cosas. El gran cambio en logística es a partir de la presencia de la tecnología y la esencia sigue siendo la misma. Yo diría que sí. Okay. La esencia en general sigue siendo la misma. Ahora, existen algunos temas que lamentablemente pensamos que lo conocemos y no los conocemos tanto. Por ejemplo, el tema de la trazabilidad, ¿no? Lo importante que es la trazabilidad. Otro ejemplo sin dar, porque definitivamente como comprenderás no se puede dar, ¿no? Nombres, ¿no? Okay. Una empresa, y ni siquiera voy a decir el producto, que exportaba un cierto producto alimenticio a Europa. Ya. Entonces comentaban ellos, nosotros también tenemos un área de consultoría, ¿no? Entonces nuestra presencia en el mercado es bastante fuerte en ese tipo de conocimiento, ¿no? Entonces ellos nos comentaban y nos decían, miren lo que sucedió. Tuvimos un pequeño problema para nosotros ínfimo en que un lote, estamos hablando de lotes, mira, o sea, ¿cuántos lotes produce una empresa? Ok. ¿Qué le pasaba a ese lote? ¿No? Tenía un cierto defecto pequeño. Ya. Entonces se reunieron ellos en la madrugada, porque es Europa, ¿no? Todo este tema, y vieron todo, vieron quién era, y bueno, lo dejaron ahí. Sí, tengamos más cuidado, una especie de jalada de orejas. Me dicen, tú no sabes lo que vino la semana siguiente. Vino una carta de la presidenta de la Comisión Europea de Alimentos, donde le decía más o menos lo siguiente, ¿no? Si ustedes vuelven a cometer este error, los eliminamos como proveedores de toda la Unión Europea. Toma. ¿No? Y entonces dice, pues lo que para nosotros era una cosa pequeña se convirtió en un problema gigantesco, ¿no? Y lo peor de todo es que ellos no sabían dónde estaba el error, porque ahí vamos al tema de trazabilidad, o sea, ¿qué pasó antes de? Ya el lote está ahora ya, y ese lote tiene un problema. ¿En qué parcela se hizo? Claro, ¿qué pasó esto? Fue en la parcela, fue cuando el agricultor lo metió a la caja, fue cuando entró a mi fábrica, al inicio de la entrada a mi fábrica, cuando salió, fue en un... ¿Dónde estuvo el problema? Increíble, ¿no? Hablábamos de trazabilidad, ¿no es cierto? Un tema que quizás uno lo explica, es fácil, a ver, ponlo en práctica. De acuerdo. ¿No? Alberto, me queda poco tiempo y no quiero que te vayas sin que me cuentes de este evento que están organizando. Cuéntame de él. Sí, mira, nosotros es la edición 20 ya del Expogestión. Expogestión, ¿no? Expogestión comenzó hace 20 años y realmente se ha posicionado en el mercado como el evento de logística más importante del país. Dime que no estuviste en ese primer evento, Alberto. No estuve en ese primer evento. De acuerdo. No estuve en ese primer evento, ¿no? Pero he estado en muchos de los eventos a través del tema y realmente acá se ve lo que es el futuro. Okay. ¿No? Lo que yo estoy hablando, definitivamente lo estoy hablando yo, pero acá vienen los expertos, los gurús mundiales. Y si bien Expogestión, además esta Expogestión tiene varias características que creo que son importantes. Primero, más o menos son 400 participantes y generalmente ahí está el quién es quién en logística. Okay. Tú puedes ver cualquier empresa grande y el gerente de logística está presente ahí en Expogestión. ¿Se va por invitación? ¿Se puede ir no, uno puede, cualquier persona puede asistir, ¿no? Tiene que llamar a GS1, es el 14 y 15 de octubre. Y ahora por la edición 20, generalmente nosotros tenemos 2 keynote speakers, o sea, oradores principales. Estamos trayendo 5 oradores principales por estos 20 años, ¿no? Y estamos ampliando el espectro. O sea, si bien es cierto, va a haber exposiciones, ahí vienen 2 profesores. Mira ahora el tema de la globalización, de ascendencia hindú, son hindúes. Seguro. Que cada vez enseñan hay en hindúes, Estados Unidos, que van a tocar temas especializados en logística, en cadena de suministros, ¿no? Cómo mejorar todo este tema de aquí al 2025. Mira cuántos años nos estamos adelantando, 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué se viene de acuerdo
en ese sentido. Pero ahora, por este evento aniversario, estamos ampliándolo a un tema ya mucho más estratégico. Esto, de hecho, todo es estratégico, ¿no? Cadena de suministro, todo estratégico. Y estamos hablando ahora, por ejemplo, de liderazgo de personas. Está viendo Nick Fry, no sé si lo conoces en tu tema. Nick Fry es uno de los, no es uno, sino es el CEO de Mercedes-Benz. Eso te ¿no? decía, de la autos, ¿no? Sí, auto, Fórmula 1, ¿no? Entonces, imagínate tu liderazgo en equipo, cómo es lidiar con el liderazgo en equipo. Entonces, está Nick Fry, está viniendo Isabel Aguilera de Google, por innovación, supuesto. Y por último está viniendo la estrella de innovación de Stanford, ¿no? El profesor Barry, ¿no? Que es ahora, y está hablando de innovación en el aprendizaje. ¿Dónde va a ser Expogestión? Va a ser acá en Los Delfines, ¿no? En San Isidro, ¿no? 14 y 15 de octubre. ¿Cuánto va a costar, Alberto? Bueno, esos detalles lo pueden llamar, pero es completamente asequible. Es asequible. ¿no? En la web, y si no pueden llamar a GC1, ¿A encantados. dónde? ¿A qué número de teléfono, Alberto? Sí, claro, llamen al 203-6100 con la señorita Chantal Monge, se les va a dar toda la información. Muy rápido, otra vez, Alberto, despacito el número. 203-6100. La señorita Chantal Monge, encantada los va a recibir. ¿Y la web? La web www.gs1.org.pe. Perfecto. Bueno, tennos al tanto de Expogestión, de lo que se viene, de los invitados, de si todavía tenemos oportunidad de inscribirnos y que sea un éxito. Muchas gracias. Que GC1 siga para adelante. Muchas gracias, Carlos, esto, ¿no? y aprovecho de invitarte, te esperamos, a Me ti encantaría. y acá personas de la radio. Me encantaría. Con Galo Flores, con nuestro productor periodístico, Perfecto, vamos a ir a sondear ahí qué está pasando. Invitados ustedes definitivamente. Alberto, mil gracias. No, gracias a y ustedes. éxitos para GC1. Muchas gracias. Bueno, hemos corrido, cuánta información. Nos vamos a la pausa y venimos con más en Calidad al Día. Tips para la calidad. Beneficios de un control interno. Logra mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Desarrollo organizacional. Fortalezca capacidades en sus colaboradores. Bueno, en Calidad al Día nos gusta los temas que tratamos hacerle seguimiento y no dejarlos ahí como que sueltos, como que nos contaron algún día y luego ahí quedó. No, lo que nos interesa es saber qué vino después, cómo se manejó, qué cosas hicieron, qué avanzaron. Y en ese sentido, esta convocatoria nacional de proyectos de negocio que se llama Para Quitarse el Sombrero está ya en una etapa muy avanzada. Y Sandra Araujo, que es coordinadora del premio Para Quitarse el Sombrero de la Fundación Romero, está con nosotros. Sandra, bienvenida. Muchas gracias, Un Carlos. gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, avanzando ahorita con Fundación Romero, con el proyecto que tenemos a cargo, que es el premio Para Quitarse el Sombrero, del cual te voy a comentar. Cuéntame, ¿cómo van? ¿En qué etapa van? Ahorita ya estamos en la tercera etapa, Ya. la etapa final, es decir, que ya estamos rumbo a conocer a quiénes serán los ganadores de aportes en Capital Semilla. Ok. Hemos pasado ya 2 etapas previas, una es la de lanzamiento inicial, donde se inscriben la mayor cantidad de ideas de negocio, que llegamos a tener cerca de 16.500. ¿Se presentaron cuántas? 16.500. No te puedo creer. ¿Récord histórico del premio? De participantes, Sí. claro, ya estamos aumentando, ¿no? Wow. Lo que representaría cerca de más de, casi ya bordeamos los 6.000, ¿no? No 6.000. te creo. ¿Y el año 6.000 pasado proyectos. cuántos tuvieron? El año pasado hemos tenido como 4.700. O sea, es sustancial el crecimiento, Claro, digamos. y en cuanto a participantes fueron alrededor de unos 14.500. Ok. O sea, en realidad los volúmenes van creciendo felizmente año con año. Pero no te alcanzan las manos, Y- tienes un equipo más grande, ¿cómo estás En haciendo? realidad sí somos, en Fundación Romero en realidad somos un equipo pequeño Ya. de trabajadores, pero de hecho manejamos los proyectos de forma que podamos manejarlos a través de herramientas virtuales. Ok. Toda la plataforma es virtual, donde se presentan los jóvenes, donde se presentan y se desarrollan las fichas Ok. de plan de negocio. Entonces es bastante manejable en De ese acuerdo. sentido, ¿no? De acuerdo. Entonces hemos tenido este volumen grande, hemos pasado un primer filtro donde nos quedamos con cerca de 500 ideas de negocio. Ya, Ese primer filtro estuvo a cargo de las instituciones educativas. ok. Súper bien, y ha sido a nivel nacional. Hemos tenido como 327 instituciones educativas participando qué también, monstruo. entre institutos, universidades y centros educativos técnicos productivos. Ya. Entonces ha sido bastante grande. ¿Se la sumaron por convocatoria. iniciativa propia? ¿Cómo los convencieron?
En realidad, año a año vamos teniendo las mismas instituciones y se van animando muchas más. ¿No? Este año, por ejemplo, incluimos la participación de los centros educativos técnicos productivos, dándoles una oportunidad también a sus jóvenes estudiantes de que puedan participar de esta convocatoria. Y ha sido muy buena. Para ser la primera vez hemos tenido 28 CETPROS participando. Y en la etapa final tenemos a uno de ellos que ha llegado con un proyecto de negocio, ¿no? Si bien es poco, es la primera vez que se presentan, que tienen esta oportunidad de acceder a la convocatoria y nos parece muy bueno igual el resultado y que pueda llegar a etapa final, ¿no? Las ideas de negocio, novedosas, diferentes, ¿has visto cosas alucinantes o no? Por el contrario, un poco estamos viendo lo mismo. ¿Qué sientes? En realidad yo creo que cada convocatoria vamos no solamente creciendo en números, sino también creciendo en la calidad de los tipos de proyectos que se van presentando, ¿no? Por decirte, esta es la 4ª edición. En el 2012 tuvimos bastante incursión de temas de gastronomía, ¿no? Digamos bastantes temas tradicionales, ¿no? Llamémoslo así. En el segundo año ya tuvimos... Que no está mal tampoco, digamos, pero siempre hay que pensar en innovación, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? O sea, el tema del emprendimiento uno lo puede desarrollar en diferentes sectores, en diferentes rubros, pero también hay que ir agregando un tema de innovación que siempre es bueno, ¿no? Tenerlo, por más que sea un sector ya explorado y ya conocido, ¿no? Entiendo. Entonces, el año siguiente, que fue el año 2013, la 2ª edición, se abrió muchísimo más la convocatoria y además hemos tenido ya la inclusión, por ejemplo, de temas de educación, tuvimos la participación de turismo, de artesanía. Eso nos demostraba que por ahí iba creciendo, ¿no? Sin dejar de lado el tema tradicional, ¿no? Y la parte de alimentos, de industria alimentaria, que es lo que más llama la atención. Ya el año pasado tuvimos bastante incursión de tecnología. Tecnología que ya nos llamaba no solamente al desarrollo de productos nuevos, sino también de las aplicaciones móviles, las llamadas startups, que ahorita están bastante de moda, digámoslo así, ¿no? Pero cada vez hay más chicos haciendo startups. Exacto, sí, exacto. Además, el Estado peruano, a través del Ministerio de la Producción, con el proyecto que se llama Startup Perú, también promueve bastante lo que es Lo conozco, me pareció fantástico ese proyecto. Exacto. Que les da también un capital semilla para el desarrollo de sus proyectos, ¿no es verdad? Claro. Son temas de corte de tecnología, ¿no? Que le llaman que tiene que ser escalable en el tiempo, ¿no? Nosotros también aplicamos el tema de la escalabilidad y la sostenibilidad en el tiempo, que mucho nos preocupa también, ¿no? Porque el tema con las tecnologías, sobre todo con las aplicaciones móviles, es que en algún momento pueden diluirse y pueden perderse, ¿no? Entonces lo que buscamos es que con el tiempo, de igual forma, se puedan sostener. Eso es lo que nos interesa mucho. Sandra, ¿tienes más hombres? ¿Tienes más mujeres? Van a medias. Ay, no te creo, qué bueno. Siempre van a medias. Es decir, que siempre, por ejemplo, los temas de tecnología, los temas de las startups, está más dominado por los hombres. ¿Ah, sí? Exacto, sí. Ahí van como que liderando los hombres. Pero en la parte de agroindustrias, turismo, ¿no? Artesanía, siempre van más las mujeres, ¿no? Ok. Entonces, en esta etapa del premio, ¿cuántos proyectos están en la final o rumbo a la final? Rumbo a la final están 90 equipos. ¿En qué categorías? Tenemos tecnología, tenemos agroindustria, tenemos gastronomía, tenemos turismo y tenemos temas de salud y educación. ¿Todos proporcionales? O sea, ¿la misma cantidad para turismo que para tecnología? No. No necesariamente. No necesariamente. En realidad, por ejemplo, lo que hemos visto es que está bastante parejo, inclinándose un poquito más a los temas de tecnología, seguidos por los temas de industrias alimentarias. Bacán. ¿No? Entonces, digamos que van por ahí, pero está sobresaliendo más la parte de tecnología. De acuerdo. ¿Y qué se viene? ¿Qué es lo que viene por delante? Entonces, ¿qué tienen que hacer estos 90 proyectos? Lo que viene ahorita es la presentación final, que es el 23 de octubre, ya estamos a poco menos de un mes. ¿Cómo es esa presentación final? Ellos vienen a Lima, los que son de provincia los traemos a Lima, y los que están obviamente aquí se reúnen todos. ¿Que los alojas, le pagan los pasajes? Sí, a un integrante por equipo le pagamos todo lo que son traslados, desde el viaje, la estadía, sus viáticos, ¿no? Porque sería una pena que no pudiesen estar en esa final por un tema de dinero, digamos, ¿no? O de viaje. No, en realidad Fundación sí tiene un compromiso, un participante de cada proyecto finalista, de los equipos que vienen de provincia, se traen a Lima, se les cubre sus gastos y lo que hacemos es que sustenten el proyecto, en una sustentación presencial ante un último jurado. Entiendo. Que este jurado no solamente va a determinar o identificar los aspectos que se les solicita que desarrollen dentro de un plan de negocio, sino además también qué tanta sostenibilidad en el tiempo puede haber, ¿no? Y además ver parte del equipo, ¿no? Porque muchas habilidades también del equipo tienen que sobresalir, ¿no? Hay habilidades blandas, que le llamamos así, que deben de tener un emprendedor, ¿no? Y que además hay que comenzar a mirarlas, porque nos hemos olvidado mucho tiempo de las habilidades blandas, ¿no es cierto? Exacto, y nosotros a veces sí nos preocupamos un poco por ello, porque hay valores y hay temas de por medio que forman parte de un emprendedor. Seguro.
Cuéntame, ¿quién es el jurado? El jurado, normalmente nosotros no publicamos los nombres de los jurados de etapa final, los que están en sus ¿Por qué, Sandra? Porque tenemos un tema de confidencialidad para con ellos. Muchas veces son autoridades y funcionarios públicos que reservamos los nombres directamente de los que evalúan en plataforma. Los que están de forma presencial en la sustentación, sí normalmente son empresarios, funcionarios de las empresas del Grupo Romero, que son los que nos apoyan en este momento, y de acuerdo a su especialidad se designan las salas donde van a tener los grupos asignados, ¿no? Para que puedan dar de mejor forma la retroalimentación, el feedback. Tenemos especialistas en finanzas, en marketing, en comercialización, ¿no? De diferentes empresas del Grupo Romero. Ahora, pregunta, y además interesada, vamos a ver cómo te la planteo. Si tenemos 90 proyectos, no van a ganar todos los proyectos, pero puede ser que los 90 sean estupendos proyectos, ¿no es cierto? Si yo quisiera invertir en alguno de ellos, si yo siento que si pongo, no sé, ese dinerito que tengo ahorrado como inversionista en uno de estos proyectos, ¿cómo me entero de ellos? ¿Cómo los conozco? ¿Cómo me aproximo a ellos? Ahí en la plataforma, en la web de la Fundación, uno puede saber eso. ¿Cómo hace, Sandra? Bueno, en realidad nosotros... primero, para hacer, como tú bien dices, ¿no? Los 90 equipos difícilmente pueden ser los ganadores de todos los aportes en Capital Semilla. Hay que recordar que tenemos un fondo de hasta 500.000 soles que se distribuyen entre los ganadores. Así es. Que no necesariamente va a alcanzar para los 90. Definitivamente coincido contigo en que son buenas ideas, y te diré que son de las mejores porque han pasado por tantas evaluaciones que nos hace ver y reconocer que han tenido un nivel de evaluación y de proyecto y de avance bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer con una inversión que esté interesado un inversor, no un capital ángel, que ahora también está llamado así, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere buscar dónde invertir sus fondos. Nosotros le damos la libertad a los chicos que al menos hasta que pasen los primeros pagos de acuerdo al premio, lo que se suscribe en el acta, tienen que estar constituidos solamente la empresa por ellos, porque primero tienen que constituir una pequeña empresa. Entonces, para este momento sí el requisito es que estén solamente formados la pequeña empresa por los integrantes que participaron con nosotros. Pero después de ello ellos son completamente libres y pueden recibir capitales y inyecciones de capital de otras fuentes posibles. ¿Seguro? Y no hay ningún inconveniente. Es más, eso me parece fantástico, pero ¿cómo me entero de ellos? A través de nosotros, porque nosotros normalmente les hacemos casos de éxito, publicamos sus historias para que los puedan conocer, les pedimos que tengan su fanpage también para que puedan hacerse conocidos. En algunos casos pueden tener la página, en otros no, pero tratamos de canalizar los requerimientos para que puedan llegarse a ser conocidos, ¿no? Igual que les hacemos notas de prensa y una serie de... Sí, porque además, claro, uno dice, bueno, voy a ponerle a esta empresita, no sé, 10.000 soles. Y resulta que tienen la super idea, Sandra, y en 2 años son millonarios, son super ideón, y te convertiste en socio de ellos. Así que puede ser una buena idea. Ahora, criterios para ganar. Bueno, en realidad los criterios de evaluación son los que están publicados. ¿Cuáles son? Ahora tenemos los que son los aspectos. Primero son los aspectos generales, la clasificación del proyecto. También tienen que desarrollar bien lo que es la demanda y explicarla correctamente, hacer toda la parte de marketing, que tiene también que estar bien desarrollada. Y muy importante para nosotros la parte de finanzas y costos. Eso es muy importante y es un punto que todavía hay falta ajustar un poquito, porque siempre es como que ahí es donde baja un poco el puntaje. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. ¿Que les cuesta más manejar el tema de presupuesto? La parte de presupuesto, ¿Por qué, Sandra? finanzas. Yo creo que ahí es un tema que se adolece de repente en las universidades o en las instituciones educativas, ¿no? Que hay que ponerle ahí un poquito más de punche, porque a veces los chicos no refuerzan del todo esa parte, ¿no? Y es ahí donde nosotros trabajamos también con otras herramientas que hemos diseñado dentro de Fundación, que son, por ejemplo, el Campus Virtual Romero, que es una aula educativa virtual que lo que brinda son gestión empresarial, ¿no? Cursos de gestión empresarial. Sandra, me tengo que ir. Una última pregunta, así cortita. Si me puedes dar el dato, me lo das. Si no, no me lo das. ¿Cuánto le cuesta a la Fundación Romero este premio? No solamente el premio final, sino organizarlo, la web, el personal, más o menos. Bueno, nos cuesta alrededor de unos 2 millones. 2 millones. Para quitarse el sombrero, ¿ves? Entre la organización, la campaña de difusión. No, te lo digo para que la gente entienda qué significa esto, ¿no? Que es una apuesta de la Fundación Romero por el desarrollo de estas empresas en nuestro país. Por eso hay que saludarlo. Así que muchas gracias, Sandra, no por haber venido solamente, sino por quitarse el sombrero. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Carlos. Gracias, y tu casa cuando quieras aquí en Calidad del Día. Sandra Araujo, coordinadora del premio para quitarse el sombrero de la Fundación Romero. Nos vamos a la pausa y seguimos con más en el programa. No se vayan. Tips para la calidad. Optimice su productividad.
En trabajo, el 20% de tu trabajo o proyectos aportan el 80% del resultado. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Desarrollo organizacional. Fortalezca capacidades en sus colaboradores. Muy bien, llegamos entonces a la última fase, al último bloque del programa. Y vamos a hablar de esta cumbre mundial tan importante que además está ocurriendo al frente de Radio San Borja, en el nuevo centro de convenciones, que es esta cumbre de gobernadores del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional del año 2015. Honestamente es una organización mayúscula, es un evento grandísimo, pero lo que nos preguntamos es qué ventajas nos deja. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué ganamos los peruanos con un evento como este? Bueno, el profesor Carlos Aquino, que es un economista especializado justamente en economía asiática, nos acompaña esta tarde y él nos va a ayudar a entender qué es exactamente lo que gana el Perú con una reunión como esta. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Siempre es un gusto tenerlo. ¿Cómo está, señor? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué debe ser importante esta reunión? Bueno, esta es la reunión anual que realizan el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Es la reunión más importante en el mundo financiero internacional. Primero, es importante porque la última reunión que se hizo en Latinoamérica fue en 1967 en Brasil, no le prácticamente creo. Casi después de 50 años se hace una reunión en esta región. Se estuvo haciendo en Europa, en África, incluso en Asia principalmente. Entonces es un reconocimiento, creo yo, al Perú, ¿no? A pesar de todos los problemas que tenemos la economía peruana, Entiendo. realidad, comparado con la región de Latinoamérica, estamos muy bien, ¿no? Entonces eso dice mucho del Perú. Primero, va a poner al Perú a los ojos del mundo. Se supone que van a venir 12.000 personas, dicen, de 188 Sí, claro. No sabemos países, dónde van a entrar, realidad, pero ¿no? en fin. Pero bueno, una de las cosas buenas es, va a venir mucha gente, van a conocer el Perú. Bueno, se está... a pesar de los problemas que va a causar en esos días, porque van a restringir el tráfico, seguro. bueno, han declarado feriado creo que el 9, pero está mejorando la infraestructura, pues ya era hora de que el Perú tuviera un centro de convenciones Lima que lo van a inaugurar, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Yendo a los temas ya un poco más específicos de economía, se van a discutir temas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo habla ahorita de la desaceleración de China, qué impacto tiene China, y el Perú es uno de los que más está, teniendo influencia, porque China es desde hace varios años ya nuestro principal socio comercial. El otro tema que se va a comentar es también la economía de Estados Unidos. Hace 2 semanas o un poco menos la Reserva Federal aguantó el alza de la tasa de interés, pero todo indica que va a ser a fines de este año. ¿Qué influencias va a tener eso? Bueno, de subir la tasa de interés sería más atractivo tener el dólares en Estados Unidos, los capitales irían para allá, eso sería un golpe, se dice, para varias economías. ¿Qué pasa con Latinoamérica? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué somos tan dependientes de materias primas? ¿Cuáles son las soluciones para eso? Todos estos temas se van a discutir en estos 2 días o 3 días de reuniones, ¿no? Entonces yo creo que ese radica la importancia, ¿no? Ahora, para terminar de entender el contexto, ¿son discusiones filosóficas, digamos, de reflexión? ¿Son discusiones de debate ideológico? ¿Son discusiones donde se cierran ideas de negocio? ¿De qué se habla en una reunión como esta? Hay de todo. Por ejemplo, hay un panel que va a discutir la desaceleración china, cómo afecta al mundo. Está abierto, creo que al público, van a discutir académicos, los directores de los bancos centrales más importantes del mundo. Hay otro panel, por ejemplo, que va a discutir por qué Latinoamérica no crece tanto y Asia no. Entonces son temas, creo, no solo académicos, eso también importa. Ahora, la parte más medular, lo que estamos hablando son reuniones un poco abiertas al público. Entiendo. Ahora, lo otro es obviamente reuniones cerradas, donde solo van a ingresar los presidentes de los bancos centrales y los ministros de Economía y Finanzas. Ahí sí se va a discutir pues qué es lo que está pasando en la economía mundial, cómo pueden coordinar los países para poder salir adelante, ¿no? Entonces es una reunión de presidentes de Banco Central y de ministros de Economía y Finanzas de los 188 países miembros del Fondo Monetario Internacional. No es una reunión de jefes de Estado. No. Obviamente el presidente va a estar porque tiene que recibir. Seguro, pero ser el único en tal caso. Claro, exactamente, por ser el anfitrión, ¿no? Pero son ministros de Economía y Finanzas y
presidente del Banco Central. Por supuesto, empresarios muy importantes, porque claro, los empresarios tienen que ver qué es lo que pasa con la economía mundial, entonces quieren juntarse con las autoridades que definen, pues, si la tasa de interés sube, si la tasa de interés baja, si el gasto de gobierno aumenta, si los impuestos suben o bajan, que son justamente los ministros de Economía que hacen eso, ¿no? ¿Es un espacio para hacer cabildeo, profesor Aquino? ¿Para hacer lobby, para conseguir contactos? Para conseguir contactos sí, ¿no? O sea, los académicos que van a tener la oportunidad de estar ahí, espero ser uno de ellos, los empresarios que van a estar ahí se van a codear con los empresarios más importantes del mundo, con las autoridades más importantes del mundo que definen el futuro de la economía mundial. En ese sentido va a ser una gran oportunidad para los peruanos que tienen interés en este tema. Yo creo que para todos en realidad, ¿no? Pero por supuesto, más para los empresarios, las autoridades y por supuesto los académicos que van a tener la oportunidad de estar ahí, ¿no? Y en la medida en que este es un programa que mira los temas de calidad, ¿cree que este es un espacio donde se puede hablar de calidad? Quizás desde la mirada de la innovación, quizás desde la mirada del desarrollo. ¿Es posible? Creo que el punto más importante, decía al comienzo, es el Perú se está viendo forzado a modernizar su infraestructura, ¿no? A ser un país que ofrece un centro de convenciones de primera línea. Pues es increíble que nosotros no tuviéramos eso, ¿no? Brasil, Colombia, otros países. Entonces nos está haciendo que nuestros estándares sean de lo máximo, no solo en el tema de los locales, en el tema del tráfico también, ese tráfico caótico por lo menos esos días va a estar perfectamente. Bastante. Entonces, o sea, si queremos estar en las ligas mayores, tenemos que tener cosas de las ligas mayores. Estándares de primer mundo, de por acuerdo. supuesto. O sea, ojalá esto no sea flor de solo 4 o 5 días y después se van y volvemos al caos. Hay que aprender justamente eso. Van a estar los japoneses que son los campeones mundiales en calidad, los alemanes que son los campeones mundiales en eficiencia, puntualidad. Entonces, yo creo que es un lugar donde podríamos aprender mucho de la experiencia de otros países, ¿no? Muy interesante. Ahora, ¿a quién le interesa, por ejemplo, alguien como usted, que es economista y estudioso de la economía asiática, le gustaría escuchar? ¿A los chinos, a los indios, que también tienen un rol cada vez más importante, a los norteamericanos y lo que va a pasar en el futuro, o los europeos que andan ahí saliendo del embrollo? Yo creo que todos tienen para el Perú y específicamente para mí una importancia igual, ¿no? Por supuesto, China es el que está ahorita en el candelero, seguro, ¿no? Todo el mundo seguro va a quererle preguntar al ministro de Economía y Finanzas, ¿es cierto que la economía china crece 7% como ellos dicen o probablemente está creciendo 6 o 5% como algunos temen, ¿verdad? O le van a preguntar al gobernador, en el caso de China no es presidente del Banco Central, es el gobernador del Banco del Pueblo, que es el Banco Central, ¿va a devaluar su moneda o no? Porque ese es el temor de muchos países. Si China devalúa su moneda, sus productos se pueden ser más competitivos y podría crear problemas para otros países, ¿verdad? Va a estar también la presidenta de la Reserva Federal, le van a preguntar, ¿va a subir la tasa de interés seguro el próximo, a fines de este año? Entonces yo creo que todos los países son importantes, pero por supuesto, repito, Asia, China y India, por supuesto. India desde el año pasado crece más que China. Bueno, India todavía tiene un crecimiento económico, mejor dicho, su estructura económica todavía es menos avanzada que China, tiene un PIB per cápita que es la cuarta parte o quinta parte, me parece, la de China, y aunque su población es de la misma tamaño. Tiene una demografía importante, sí. Claro, cada vez China va a tener un papel más, India va a tener un papel más importante y se supone que el 2023, ya aquí en algunos años más, en 7 años más, 8 más, India se ha convertido en la economía más grande del mundo, entonces hay que tomarlo ahí con bastante seriedad, ¿no? Metámosle diente entonces al asunto, profesor Aquino, hablemos de China. ¿Por qué una economía tan intervenida pone de cabeza a todo el planeta? Bueno, lo que pasa es, mire, China en los últimos 5 años se calcula que ha contribuido entre 1/3 y un 40% del crecimiento de la economía mundial, porque el otro motor, Europa, estaba prácticamente apagado y Estados Unidos no caminaba muy bien. Primero. Segundo, eso se manifiesta ¿cómo? China compra la mitad del aluminio del mundo, el 60% del cobre del mundo, el 40% del níquel del mundo, el 30% del petróleo del mundo. En el caso del Perú, se compra todo el hierro que exportamos, se compra casi toda la harina y pescado que vendemos, se compra el 60% del plomo, el 60% del cobre. Entonces, para muchos países, y específicamente para el Perú, China es importante. Ahora, en realidad China hasta hace 3 años crecía 10% anual, desde 1979. Esto ya era insostenible. ¿Por qué? ¿Por qué creció tanto China? China creció tanto por varias razones. Primero, tenía mano de obra muy barata, ¿verdad? Tenía muchos cientos de millones de chinos en el campo que han venido a la ciudad. 33 años de crecimiento consecutivo, 10%. Eso obviamente origina un alza en el salario. Entonces China ya no es barato la mano de obra. Segundo, China crecía porque tenía un mercado mundial que crecía y porque invertía increíble. China invertía casi la mitad de su Producto Bruto Interno. El Perú
como dato, solo invierte en los últimos años 25%. China invertía más de la mitad. Entonces, ¿en China o en capitales en el exterior también? No, un equivalente al tamaño de su economía lo invertía en el país. Okay. Aparte de eso, cada año más invertía afuera. Ahora, China, por estas razones, porque ya no puede invertir tanto, en los últimos años ha habido sobreinversión, ineficiencia. Se habla, por ejemplo, que ha habido sobreinversión inmobiliaria. Siempre se menciona estos edificios que están abandonados. Yo creo que por el momento están abandonados, pero unos años más van a estar ocupados. Y ha ocasionado también contaminación, ¿no? Es lamentable esto lo que pasa. Entonces el gobierno chino ha dicho, ya no tenemos mano de obra barata, el mundo ya no nos compra tanto, pero eso que puede ser malo por un lado, por otro lado es bueno, porque la gente tiene más poder adquisitivo, hay un mercado interno. China exportaba bastante porque como eran pobres, lo que producían tenían que venderlo afuera, pero ahora tiene una clase media. Se habla de que China, de los 1.360 millones de habitantes, tiene 500 millones de habitantes que tiene un PIB per cápita de $10.000, una clase media interesante. Entonces, la orientación de China ya no es tanto a la inversión desmedida, sino al consumo, a las exportaciones, sino al consumo interno y a los servicios también, ¿no? Entonces, eso es interesante porque es cambiar el modelo completamente de desarrollo, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, esa etapa de transición obviamente va a tener algunos problemas, pero repito, China crecía 10% hace 10 años cuando su PBI era la mitad de lo que es ahora, ¿verdad? Ahora el PBI es el doble. Entonces, China ya no puede crecer 10%, pero aunque crezca la mitad, como su economía es el doble, en realidad el crecimiento va a ser similar, incluso mayor, ¿no? Entonces yo creo que, excepto este año, 2 años que va a haber la volatilidad en el mercado chino, yo creo que el crecimiento chino está asegurado por la gran población que tiene, ¿no? Y desde el Perú, y sabiendo que esto podía producirse, o es que no se sabía por el hermetismo propio de las autoridades chinas, la forma como manejan su economía, ¿por qué no pensó antes en su diversificación productiva? El problema es que en el Perú, como ha sucedido muchas veces, pensamos que las materias primas siempre iban a irse para arriba. Entonces, eso pasó en realidad. El crecimiento económico del Perú, una de las principales razones fue por la alza extraordinaria de las materias primas, pero eso ya no va a ser así, ¿no? Así es. Pero por otro lado, como comentamos, cada vez los chinos tienen más poder adquisitivo, ¿verdad? Quizás ya no nos van a comprar tanto cobre, nos van a comprar cobre, pero probablemente el precio ya no esté tan alto, ya no va a ser tan alto. Pero imagínense 500 millones de chinos que se han movido del campo a la ciudad. Ellos demandan de todo, ¿no? Por decir, ¿qué puede venderle a Perú? Uvas, espárragos, por ejemplo. Un chino pobre no puede comprar uvas, espárragos. Allá vale 4 o 5 veces más de lo que vale acá. No puede, le es carísimo. Pero esa clase media sí. Pues, esa clase media. Entonces hay un nuevo mercado, ¿verdad? Están cambiando los hábitos alimenticios en China. El chino pobre de hace 30 años, ¿qué consumía? Su arrocito, su pescadito, su verdurita de vez en cuando. Ahora consume prácticamente como cualquier persona de clase media. Entonces hay una gran demanda para espárragos, uva, productos agroindustriales. O sea que es también una oportunidad para nosotros, profesor Aquino, ¿no? Entonces, no verlo como una cosa terrible. No, hay que seguir exportando materias primas, pero por supuesto, nuevos productos para esa clase media que cada vez está en crecimiento, ¿no? Y esa materia prima, darle un valor agregado, profesor Aquino. Ese es el otro tema. Sería ideal, ¿no? Se supone que tenemos el famoso plan de diversión productiva que trata de crear productos con más valor agregado, pero bueno, hay que ponerle diente a eso. Pues no solo necesitamos la intención, sino necesitamos infraestructura, puertos, aeropuertos, necesitamos mano de obra calificada. ¿Quién va a transformar esas materias primas en productos con valor agregado? Entonces necesitamos esa mano de obra calificada que todavía nos falta. Tenemos una deficiencia técnica, ya lo hemos hablado aquí creo que en otros programas. Entonces ese es el tema en realidad, ¿no? Entonces tenemos las materia prima. Para terminar con China en realidad. Mire, justamente leí hoy día, ¿no? El año pasado se fueron 107 millones de chinos al extranjero. Los chinos son turistas. Los chinos son los que más gastan dinero en el extranjero. ¿Saben cuántos millones de chinos vino? ¿Saben cuántos chinos vino el año pasado al Perú? 16.700. De los 107 millones que vengan, no un millón, que venga 100.000. O sea, los chinos ricos, por supuesto, viajan. Entonces, ¿por qué no atraer? Pero hay que captarlos, pues, claro. Entonces, esa es la idea. Pues, pero ahora, hay que ser más agresivos. ¿Para pues, qué nos falta eso? Es muy complicado la visa para un chino. Los chilenos nos han ganado cuando vino el primer ministro Li Keqiang chino en mayo, que vino al Perú, vino a Chile. Los chinos han simplificado las visas para que vengan los turistas chinos, ¿no? El Banco Central de China ha hecho un acuerdo con el Banco Central chino para manejar yuanes, moneda china, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos esas medidas para no solo depender de China, de las materias primas, de la inversión, sino también buscar otros canales? Son los que más muy interesante, ahorita, ¿no? Profesor Aquino, muchas gracias por habernos acompañado. Siempre es muy interesante conversar con usted, su mirada y su posición sobre estas cosas. Siempre nos ayuda a entender más todo lo que tenga que ver con Asia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y siempre bienvenido aquí a Calidad al Día. Gracias. Bueno, con esto le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado.
nos tenemos que ir. Galo Flores ha estado en la producción periodística, Gino Bardalagos en los equipos y Carlos Cornejo en la conducción. Punto final al programa. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes. Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad.